La pandemia demostró que las enfermedades no respetan fronteras. Todos somos vulnerables. Es importante que ante la situación de aislamiento no se descuide la vacunación. Si dejamos de protegernos, aumenta el riesgo de que aparezcan otras enfermedades para las cuales ya contamos con vacunas. Asegúrate que vos y tu familia tengan las vacunas al día. Consulta con tu médico. La vacunación es esencial. Las vacunas protegen. Buenas tardes a todos, soy el doctor Fernando Fernández, médico pediatra e integrante del Comité Científico de la Fundación Vacunar. En esta tercera jornada del Simposio Vacunar 2021 abordaremos el tema nuevas vacunas y nuevos desafíos. Para ello contamos con un prestigioso panel de especialistas, todas ellas de vasta trayectoria y reconocimiento. Me refiero a la doctora Florencia Can, a la doctora Eve Vázquez, a la doctora Ángela Gentile y a la doctora Analía Urueña. Luego de las 4 disertaciones tendremos un tiempo como para el intercambio de preguntas y respuestas, así que los invitamos a que envíen sus inquietudes a través del foro. Comenzamos entonces con la doctora Florencia Can, quien se referirá a vacunas disponibles y nuevas indicaciones en enfermedad meningocócica. La doctora Florencia Can es médica infectóloga de la UBA, especialista en clínica médica del Ministerio de Salud de la Nación, coordinadora del Comité Científico de la Fundación Vacunar, miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología, subdirectora médica del Centro Médico Huésped, presidente y miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Florencia. Bueno, muchas gracias Fernando por la presentación, gracias a todos por estar del otro lado. Y vamos a comenzar entonces hablando de meningococo, vacunas disponibles y nuevas indicaciones. Bueno, ya fui presentada. No tengo conflictos de interés para esta charla. Y para hablar de enfermedad meningocócica invasiva, ustedes saben que es una infección bacteriana de baja incidencia, pero que es una emergencia que compromete la vida. Es también causa de meningitis bacteriana y sepsis alrededor del mundo y se puede comportar en forma de brotes o epidemias. Ocurre más frecuentemente en niños pequeños, pero puede afectar a personas de cualquier edad y puede ser difícil de diagnosticar porque a veces los síntomas tempranos pueden ser inespecíficos y lo más importante tal vez es que progresa rápidamente y puede ser fatal dentro de las 24 horas, aún con el tratamiento antibiótico indicado. El 10% de los pacientes mueren aún con el tratamiento oportuno. Así que esto es un poco la razón de ser de la enfermedad meningocócica, que si bien es poco frecuente, es muy grave.
Entonces, cuando vemos enfermedad meningocócica invasiva, lo que tenemos que ver es que en el 90% de los casos va a haber meningitis y bacteriemia, y enfermedad focal en el 10% de los casos. Ya comentamos que es una enfermedad que es difícil de diagnosticar porque muchas veces los síntomas iniciales son inespecíficos, pero que progresa rápidamente. Y fíjense que la mortalidad es entre un 10 a un 20%, y también entre un 10 a 20% de los casos puede haber secuelas. Como dijimos antes, las formas más comunes de presentación son la bacteriemia y la meningitis. Bueno, acá tenemos algunas fotos de algunas de las secuelas que puede producir la enfermedad meningocócica invasiva. Y cuando vemos la distribución de los serogrupos en Argentina, acá tengo datos de 2018 y 2019, pero les voy a comentar los últimos datos que hay del Malbrand del 2020. Y ustedes, como pueden ver, en color azul es el serogrupo B, que en 2018 configuraba el 54,5% y en 2019 el 45,5%, pero cuando ustedes ven aquí en las barras, en los menores de 12 meses, el serogrupo B es el que predomina. Cuando nosotros observamos los datos del 2020, se observaron muy pocos casos, 17 casos en todo el 2020, en parte también creo que por la situación de pandemia, y de ellos el 70% fue por el serogrupo B. Así que lo que podemos ver es que está dividido entre serogrupo B y el que le sigue es el W. Acá pueden ver también la misma información, siendo el W135 el que ustedes ven en color negro y en color celeste el serogrupo B. Y cuando tenemos que hablar de factores de riesgo para enfermedad meningocócica invasiva, podemos clasificarlo en personas que tienen mayor riesgo de exposición, por ejemplo, el personal de laboratorio que trabaja, de laboratorio de microbiología, que trabaja con cepas de Neisseria meningitidis, personal de fuerzas de seguridad, personas que viven en comunidades cerradas o semicerradas, como puede ser la cárcel, escuelas pupilas o algunos liceos, viajeros a zonas hiperendémicas o epidémicas, y también situaciones de brote o epidemia. Y también hay personas que tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave, como los niños que viven con VIH, las personas con asplenia funcional o anatómica, las personas con déficit de complemento. Y ustedes saben que hay un tratamiento para la hemoglobinuria paroxística nocturna o síndrome urémico hemolítico atípico, que es con el eculizumab, que aumenta entre 1000 a 2000 veces el riesgo de tener enfermedad meningocócica. Así que esa sería una indicación, un factor de riesgo bien importante para enfermedad meningocócica. Si tenemos que evaluar o clasificar los factores de riesgo según el grupo etario, vemos que en menores de 5 años, los niños menores de 1 año tienen mayor incidencia de enfermedad meningocócica invasiva y son más vulnerables por la inmadurez del sistema inmune. Los adolescentes y adultos entre 11 y 23 años, saben que los adolescentes pueden tener portación nasofaringea, y esa es la razón de ser de la vacunación contra meningococo a los 11 años. Para esto tendríamos que tener datos epidemiológicos más actualizados para ver los datos concretos de portación, pero se cree que es alrededor del 24%, y también el riesgo en los adolescentes aumenta según el comportamiento, como puede ser el tabaquismo, como vivir en campus universitarios, compartir utensilios, etcétera. En los adultos, como dijimos, adultos que tengan inmunodeficiencia, que tengan asplenia o que vivan en áreas endémicas o que tengan riesgo ocupacional, y viajeros si viajan a zonas endémicas o hiperendémicas. Cuando nosotros evaluamos lo que fue la vacunación contra meningococo en Argentina, ese es el título de la diapositiva, aunque no se ve del todo, lo que podemos ver es que se inició en enero del 2017 y la población objetivo eran los niños que cumplan 3 meses a partir del inicio de la estrategia, es decir, aquellos que habían nacido a partir del 1 de octubre del 2016, con un esquema de 3 dosis, 2+1 a los
3, 5 y 15 meses de vida, con la estrategia complementaria de una dosis a los 11 años, sobre todo por el tema de la aportación que comenté previamente. ¿Con qué vacuna? Con la vacuna tetravalente conjugada contra los tipos ACWY. Y el objetivo de la vacunación contra meningococo es disminuir la incidencia y mortalidad de enfermedad meningocócica invasiva en Argentina y disminuir las secuelas graves y permanentes producidas por esta enfermedad, que, como decía antes, es una enfermedad poco frecuente pero muy grave. Entonces, la incorporación de la vacuna tetravalente conjugada, bueno, Argentina fue el primer país de América Latina en inmunizar a los lactantes pequeños. El esquema, como les dije, es 3, 5 y 15 meses con una dosis a los 11 años de edad. Y el objetivo es disminuir la incidencia y mortalidad y las secuelas por enfermedad meningocócica invasiva, sobre todo en los menores de 1 año, que son los más afectados. Vacunas que tenemos disponible contra meningococo. Bueno, ustedes saben que la vacuna Menactra de Sanofi Pasteur se puede usar a partir de los 9 meses de vida. Por eso la vacuna que se incorporó al calendario fue la vacuna Menveo a los 3, 5 y 15 meses. Y como les conté antes, con un esquema 2+1 con también la dosis a los 11 años, junto con la vacuna triple bacteriana celular y la vacuna contra el VPH. Cuando vemos las vacunas tetravalentes conjugadas, vimos que Menactra y Menveo, digamos, Menactra del laboratorio Sanofi, Menveo del laboratorio GSK, cubren contra los mismos serotipos de meningococo, con la diferencia que Menactra se puede usar a partir de los 9 meses de vida, y la vacuna del laboratorio Pfizer, Niemann-Rix, se puede utilizar desde las 6 semanas de vida, con un esquema que es variable. Lo mismo pasa con meningococo B, como vamos a ver ahora. El esquema es variable en el caso de Niemann-Rix según en qué momento se inicia el mismo. Entonces, para esta vacuna, que es una de las vacunas más nuevas que tenemos contra meningococo, se puede utilizar desde las 6 semanas de vida, y si el esquema se inicia a las 6 semanas de vida, se da una dosis, se da una segunda dosis a los 2 meses y se da un booster luego de los 12 meses de vida. Si el esquema se inicia luego de los 6 meses de vida, se da una dosis y un booster luego de los 12 meses de vida. Y si el esquema se inicia después del año de vida o en adolescentes y adultos, se da solo una dosis. El beneficio que tiene, digamos, esta vacuna es que en niños mayores de 12 meses, adolescentes o adultos, es una sola dosis y puede incluso darse como complemento para esquemas iniciados con otras vacunas. En el caso de la vacuna contra meningococo B, Bexsero, ustedes saben que es una vacuna que no está por el momento incluida en el calendario nacional de vacunación, porque, como vieron, hay más o menos un 50% de enfermedad meningocócica invasiva por el serogrupo B, mientras que los otros serogrupos conforman el otro 50%, y la variabilidad que hay en cuanto a la epidemiología en las diferentes áreas del país, bueno, hace que todavía no se haya incorporado esta vacuna. Y lo vamos a ver un poco más en profundidad mañana, pero el esquema, como les decía, varía según cuándo lo iniciemos. Si lo iniciamos entre los 2 o 15 meses, se pueden dar tanto 3 como 2 dosis, y ahí si usamos un esquema de 3 dosis, vamos a usar un intervalo entre las dosis primarias de al menos un mes, y si usamos un esquema de 2 dosis, ese intervalo tiene que ser de 2 meses, con el refuerzo entre los 12 y 24 meses. Cuando el esquema lo iniciamos entre los 6 y 11 meses, va a ser de 2 dosis, con un intervalo mínimo de 2 meses, entre 2 y 10 años, 2 dosis con un intervalo mínimo de 1 mes, y en adolescentes lo mismo. Y tal vez la novedad del 2020 es que,
como estrategia de vacunación contra meningococo en Argentina, se incluyeron a los huéspedes especiales, es decir, huéspedes que tienen determinados factores de riesgo, como yo les comenté antes, por lo cual tienen indicado recibir no solo la vacuna tetravalente contra los serotipos ACWY, sino también la vacuna contra meningococo B. Así que las indicaciones es para las personas con asplenia funcional anatómica, personas con déficit de factores terminales del complemento, personas bajo tratamiento con eculizumab, como les comenté antes, niños con infección por VIH, menores de 18 años, o trabajadores que manipulan o procesan cultivos bacteriológicos con exposición a Neisseria meningitidis. Entonces ahí el esquema de vacunación va a ser tanto con la vacuna que usamos en los lactantes, ¿sí?, la vacuna cuadrivalente, como la vacuna contra meningococo B. Bueno, muchas gracias por su atención y cuando finalicemos las presentaciones vemos las preguntas. Gracias, Florencia, por tu presentación. Siempre es importante recordar que si bien es una enfermedad poco frecuente, cuando ocurre suele ser devastadora, así que me parece importante insistir sobre la vacunación. A continuación va a referirse a BPH, nuevas vacunas, indicaciones más allá del calendario, la doctora Eve Vázquez. Ella es médica infectóloga de la Fundación de Centros de Estudios Infectológicos, FUNSEI, secretaria de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología, SADI, y representante de la Sociedad Argentina de Infectología en CONAIN. Sí, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a la Fundación Vacunar, especialmente a Fernando, Florencia y Pablo, para hablar entonces en los próximos minutos sobre las indicaciones de BPH, de vacunación contra el BPH, fuera de calendario. Así que racionalmente vamos a ver esas indicaciones en otras poblaciones, vamos a saber cuáles son esas bases racionales, también el estado actual de la vacunación en adultos, en poblaciones con mayor riesgo en el mundo, y las recomendaciones de vacunación en la Argentina fuera de calendario. Si ustedes recuerdan o han estado el año pasado en este simposio, siempre cuando comenzamos las charlas hablamos de carga de enfermedad y esta diapositiva se va modificando a medida de que va pasando el tiempo. Desde el año 1999 ya se asociaron los BPH 16 y 18 al cáncer de cuello de útero y a medida de que fueron progresando los años se fueron descubriendo las distintas etiologías asociadas a los BPH. Tal es así entonces que tenemos un sinnúmero de enfermedades asociadas, las verrugas genitales siguen teniendo la mayor carga de enfermedad, pero el cáncer de cuello de útero continúa siendo la primer causa de cáncer asociada al BPH. Lo particular es que desde hace ya 2-3 años el cáncer orofaringio ha desplazado al cáncer anal a nivel mundial y es la segunda causa de cáncer asociado a BPH. En conclusión, en el mundo 1 de cada 20 cánceres en hombres y mujeres son por BPH y esa carga sexual es neutral, tanto hombres como mujeres. Entonces, ¿cuáles son esas bases racionales por las cuales nosotros decimos, bueno, los adultos deben vacunarse o deberían vacunarse? Bueno, los pacientes con BPH pueden reinfectarse o tener recurrencias. La inmunorrespuesta luego de la infección natural es pobre, tanto en hombres como en mujeres. En hombres es 10% esa respuesta de la inmunidad, a veces con muchas ganas, hasta un 20%, y en las mujeres hasta un 70%. Pero ¿qué pasa en las mujeres? Ese 70% después va perdiendo esa respuesta inmune en un 25% de los casos. O sea, el 25% de esas mujeres que seroconvirtió y que además por
desarrolló una inmunidad celular, bueno, va perdiendo esa respuesta, por eso se pueden reinfectar. Y entonces, fíjense en el cuadro que nosotros tenemos a la derecha, cómo el porcentaje de reinfecciones y recurrencias es alto en el hombre. Si uno se fija en la línea inferior, fíjense cómo 20% o un poco más, 26% pueden recurrir los VPH o las enfermedades asociadas a VPH de alto riesgo, y de bajo riesgo, o sea, verrugas genitales, hasta un 19%. Y lo otro que hay que saber es que las mujeres que tienen un nuevo compañero sexual, hasta un 80% de las nuevas detecciones son por nuevas infecciones. Y a su vez, uno está acostumbrado a decir, bueno, la progresión de las lesiones premalignas, del cáncer de cuello de útero, X cantidad de años, no. El 4% de esas que se infectan por primera vez aproximadamente van a desarrollar y progresar a neoplasias intraepiteliales de alto grado, que son los precursores de ese cáncer invasivo de cuello de útero. Entonces, conclusión, las bajas tasas de seroconversión facilitan las recurrencias y también las reinfecciones. Otra población son los pacientes VIH positivos, que sabemos que tienen el riesgo incrementado de infección por VPH y enfermedades asociadas. Fíjense las verrugas genitales, la alta carga de enfermedad que tienen, sabiendo que en la población general es generalmente 152 por 100.000 personas año. Fíjense con CD4 aún mayor de 200, como tienen alrededor de 7.4 por 100 personas año, es esa tasa de incidencia. Para el cáncer cervical también ese riesgo aumenta y aumenta muchísimo, 6 veces aumenta ese riesgo. Y para el cáncer anal, fíjense, hombres y mujeres, el cáncer anal, la tasa de incidencia en la población general es de 1 a 2 por 100.000 personas año. Bueno, acá es de 78 por 100.000, tanto en hombres como en mujeres. Vale decir entonces que también vale para el cáncer orofaringio, para el de vulva vagina y también el cáncer de pene. Otras poblaciones en riesgo son los trasplantados de órganos sólidos, que tienen también riesgo aumentado de VPH. Y si ustedes ven allí, cuando se los compara con la población VIH positiva, bueno, en algún tipo de cáncer, inclusive el de vulva vagina o el de pene, tienen mayor riesgo aún que los pacientes VIH positivos. ¿Cuándo es el riesgo? El riesgo generalmente es a partir de los 5 años del trasplante de órganos sólidos. Y cuando es en los trasplantados también de médula ósea, también hay que considerarlos, porque ellos también tienen un riesgo aumentado. 13 veces más para los cánceres anogenitales, 17 veces más para el orofaringio. Es decir, que son poblaciones en riesgo, lo mismo que los hombres que practican sexo con hombres, independientemente de que sean VIH positivos o no, tienen incremento del cáncer anal y sus precursores. Y un grupo que quizás no se habla tanto son los pacientes que tienen enfermedades sistémicas, generalmente lupus eritematoso, artritis reumatoidea, incluyendo la juvenil, tienen aún sin biológicos, sin el uso de biológicos, de otros inmunosupresores, tienen aumentado de hasta 2 veces el riesgo de desarrollar enfermedad severa por VPH. Entonces eso también hay que considerarlo, lo mismo en las enfermedades inflamatorias intestinales, pero en esta población generalmente tiene inmunosupresores y ahí es donde evoluciona la enfermedad por VPH. Otras personas, los pacientes diabéticos, sabemos que tienen alterada la inmunidad celular, el tumor gigante en estos pacientes es más frecuente que en otras poblaciones, son por genotipo 6, vale decir que los 6 a veces no son tan buenos como parecen. Las abusadas sexualmente, las que tienen nuevas o múltiples parejas y también, y esto sí hay que hacer foco, y los ginecólogos lo tienen en este sentido muy claro, la enfermedad oncológica previa por VPH. El VPH es multifocal, el cáncer de cuello de útero puede recidivar, pero además puede haber una recidiva en otra localización anogenital. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Vacunas. Sabemos que
las vacunas bivalente contra el 16 y el 18 ha quedado bastante restringida a nivel mundial. Algunos países europeos la tienen disponible. Nosotros en Argentina tenemos en el calendario la vacuna tetravalente. Hay que estar atentos porque en realidad nosotros en el 2018 el ANMAT en noviembre aprobó la vacuna nonavalente, que ustedes saben que amplía la protección contra genotipos malignos, que ustedes ven allí en amarillo, y que, bueno, como fue una falta de suministro, ANMAT la aprobó. Cuando esté disponible ese suministro a nivel mundial, la vamos a tener la vamos a incorporar en nuestro país. Pero nosotros tenemos la tetravalente incorporada. Los estudios que se hicieron en adultos con la tetravalente demostraron, el Future 3, que hasta los 45 años había una eficacia combinada con esa contrainfección persistente y lesiones extragenitales en los pacientes que no habían tenido infección por uno de los genotipos implicados en la vacuna, de un 88%. Y el grupo de intención de tratamiento, que sería lo que pasa en realidad en la vida real, es de un 47%. Con una protección duradera prácticamente a los 10 años en esta población de 27 a 45. Si ustedes recuerdan también, en los hombres también se aprobó la vacuna tetravalente hace muchos años, entre 16 y 26 años, en población no expuesta, con una alta eficacia, como ustedes ven allí, contra las verrugas genitales y contra las neoplasias intraepitelial anal, que son los precursores de ese cáncer anal y que causan mucha morbilidad. Tienen un 60% de recidivas dentro del año y los tratamientos son muy cruentos. Entonces eso es importante. Y después, bueno, el estudio MAM, que es de inmunogenicidad entre 27 y 45 años en los hombres. Entonces, después se hicieron estudios POSOC, en donde fueron estudios puente de inmunogenicidad, en donde hubo no inferioridad entre 16 y 26 años y hombres y mujeres entre 27 y 45. Les muestro las vacunas nonavalente, que ya sabemos la eficacia que tiene en población hasta los 26 años, que es cercana a un 97%, pero la nonavalente también fue estudiada en realidad por estudios puente de inmunogenicidad y se dedujo la eficacia porque tienen la misma manufactura que la BPH4. Entonces, bueno, las tasas de seroconversión fueron altas, como ustedes ven allí, en el cuadro de la derecha, 99%, y también hubo no inferioridad cuando se lo comparaba con la población entre 16 y 26 años. ¿Las vacunas son seguras, inmunogénicas en los pacientes VIH? Sí, seguro. Los estudios de Levin hace muchísimos años se comenzaron a hacer en pediatría y después se hicieron estudios de memoria inmunológica. Después se estudiaron a los hombres, aparecieron los estudios de mujeres, en donde hay un estudio de eficacia, entre comillas, en donde se vio que la tasa de infección en mujeres VIH vacunadas fue menor que en VIH no vacunadas. Eso, la diferencia significativa. Ahora bien, cuando se compara con la población no VIH vacunada, obviamente que hay más fallos terapéuticos. Y después también demostró costo-efectividad, eso lo tienen muy claro en el Reino Unido, porque los trabajos también de tratamiento adyuvantado en neoplasias intraepiteliales anales los llevaron a cabo, son pioneros en eso, y tanto se hicieron estudios en pacientes VIH de hombres que practican sexo con hombres como también en no VIH. Con respecto a las enfermedades inflamatorias, la mayoría de los estudios, y eso también lo revisamos en el grupo de trabajo de BPH del Ministerio, la mayoría de los trabajos es en menores de 26 años, en pacientes que tengan enfermedad lupus eritematoso, artritis reumatoidea y artritis reumatoidea juvenil.
y son estudios obviamente de inmunogenicidad y todos tenían tratamiento inmunosupresor. Resultó ser inmunogénica, depende del inmunosupresor, no es lo mismo el micofenolato que el metotrexate, pero en general nosotros el año pasado terminamos un consenso que todavía creo que no está publicado con la Sociedad de Reumatología y la SADI, en el cual acordamos que hasta los 26 años era una muy buena recomendación para incorporar a calendario. Vamos a ver, esto hay que volverlo a tratar, la pandemia arrasó con todo. Es impredecible, entonces fue impredecible y bueno, no se continuó con eso. Entonces, los hombres que practican sexo con hombres ya dijimos que es costo efectiva y los receptores de trasplante también cero convirtieron. Pero ¿qué pasa? En estos pacientes, como con otras vacunas también, cero convierten pero disminuyen esos anticuerpos rápidamente, al año y medio, 2 años, ya prácticamente, entonces uno se plantea si no necesita una dosis de refuerzo. Estos son estudios, para que vayan sabiendo, los estudios con la nonavalente, este fue publicado en agosto de este año, en donde se hicieron estudios en fase 3, también con la nonavalente, y se vio qué pasaba en pacientes VIH positivos con pacientes también trasplantados de órganos sólidos. La N es pequeña, pero bueno, la vacuna demostró alta inmunogenicidad, como era esperable en personas VIH, pero también una respuesta subóptima en pacientes trasplantados de órganos sólidos. Así que, de todas maneras, demostró seguridad y fue bien tolerada en ambos grupos. No me voy a detener, pero demasiado en donde la vacunación es útil como tratamiento adyuvante. Eso se comenzó estudiando las poblaciones, sobre todo en mujeres, que fue un primer trabajo retrospectivo en pacientes adultas que habían sido vacunadas y que desarrollaron enfermedad y que luego no recidivaron. Se redujo el riesgo un 65% aproximadamente para los precursores del cáncer de cuello de útero. Después aparecieron trabajos un poquito más bien diseñados en cuanto a que eran trabajos prospectivos, y es hoy que los ginecólogos lo utilizan en aquellas personas, en aquellas mujeres que han tenido una neoplasia intraepitelial de alto grado, rápidamente les indican la vacuna contra el VPH. Estas son las recomendaciones internacionales en estos países, en Australia, Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido. Tienen disponible la nonavalente y está recomendada en el Programa Nacional de Inmunización. Fíjense, mujeres tratadas por neoplasia intraepitelial cervical de alto riesgo, los hombres que practican sexo con hombres, los huéspedes inmunocomprometidos, y depende después la población normal, si es indicado o no, generalmente lo dejan a evaluación del médico. Pero en general, en el Reino Unido, que son bastante coherentes en cuanto a las indicaciones, hasta los 45 años lo indican en hombres que practican sexo con hombres, VIH, aquellos que han tenido enfermedades por VPH de alto grado y evalúan a otros inmunocomprometidos. Esto es Latinoamérica y nosotros en Argentina hasta los 26 años vacunamos contra VIH y en receptores de trasplante. Fíjense, Uruguay ya tiene la recomendación hasta los 26 años en abuso sexual, lo mismo Chile, Panamá, algunos países en hombres que practican sexo con hombres, y Brasil este año ya incorporó a calendario en VIH, receptores de trasplante y pacientes oncológicos a las mujeres hasta los 45 años. Se extendió la edad en mujeres. Nosotros, ustedes saben que tenemos la vacuna incorporada en el calendario nacional de inmunización. Recuerden que si el paciente va a recibir luego, a partir de los 14 años, ha comenzado el esquema de vacunación, debe recibir 3 dosis y los inmunocomprometidos también. Bueno, y para finalizar, las recomendaciones de SADI, que ya llevan 2 años, ¿no? Y que va a haber que
por ahí volverlas a revisar, pero esto lo hicimos con Nati, con Natalia Katz, y obviamente con la anuencia de toda la comisión de vacunas. Siempre priorizamos la vacunación con VPH en niños y en niñas, y siempre promovemos el cumplimiento de la vacunación contra VPH acorde al calendario nacional. Recuerden, niños y niñas a los 11 años de edad. Y consideramos que si se puede, bueno, aquellos pacientes que tienen de 11 a 26 años y que no hayan sido vacunados, vacunarlos. Por supuesto que los pacientes inmunocomprometidos, HIV y quienes han sido trasplantados reciben en forma gratuita la vacuna hasta los 26 años. Y agregamos esa recomendación de varones y de mujeres entre 27 y 45 años si tienen alguna condición de base o factores que los hagan más vulnerables a adquirir la infección por VPH. Entonces son todas las poblaciones que he hablado hasta este momento. Considerar hombres y mujeres a partir de los 26 años sin factores de riesgo o como tratamiento adyuvante, pero siempre hay que advertirle a los pacientes a esta edad que pueden responder menos a la vacuna, que no es lo mismo que si uno se vacuna previo al inicio de la vida sexual activa. Así que sabemos que la infección y las enfermedades por VPH impactan en la salud pública mundial, que hay poblaciones especiales que tienen una alta carga de enfermedad, que muchas veces hay un número creciente de estudios que han explorado la respuesta de las vacunas contra el VPH, sobre todo nuevos subgrupos de inmunocomprometidos, y que deberíamos considerar nuevas recomendaciones para esas poblaciones especiales. Pero sin perder de vista que en el contexto de la pandemia, como decía Nati ayer, las coberturas han disminuido. En VPH, primer dosis, hay un descenso de primer dosis en mujeres de un 18%, 19% con respecto al año previo de varones, y ni que hablar de las segundas dosis, con lo cual creo que es importantísimo aumentar las coberturas, pero sin perder de vista que en algún momento vamos a tener que considerar a otras poblaciones. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Eve, por tu presentación. A continuación, la doctora Ángela Gentile se referirá al esquema completo de polio inactivada, nuevos desafíos. Ángela Gentile es infectóloga pediatra, epidemióloga, jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, miembro del Comité Nacional de Infectología de la SAP, expresidente de la SAP 2013-2015, miembro del Comité Regional para la Erradicación de la Poliomielitis de la Organización Mundial de la Salud, presidenta de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, miembro del Grupo Asesor COVID-19 del Ministerio de Salud de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. Ángela. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Mi agradecimiento a la Fundación Vacunar, al igual que al Comité Científico. Y un saludo muy grande para todos ustedes. Creo que tenemos esta herramienta para poder conectarnos y pasar una situación tan dolorosa como esta pandemia, pero comunicados y conectados a través de todos los recursos tecnológicos que nos permiten este tipo de espacios. Les voy a presentar un poco en la agenda la polio en cuanto a la erradicación mundial, que es el gran objetivo, la situación epidemiológica actual en el mundo, en la Argentina, el cambio de esquema de vacunación que hizo el país en el año 2020, que es un logro muy importante que hay que marcarlo en el medio de una pandemia, de un año pandémico, al igual que el futuro, que es el uso de vacunas combinadas. ¿Y qué desafíos tenemos a futuro? Nosotros tenemos dos hitos muy importantes, como son precisamente el poliovirus salvaje de tipo 2 erradicado, y que esto ya se hizo en el año 2015, y desde noviembre del 2012 ya no se había detectado poliovirus salvaje 3. Es por eso entonces que hay dos declaraciones que son claves. Esta erradicación de polio salvaje en el 2015 y por otra parte en el 2019, el 17 de octubre, la certificación mundial para la erradicación del poliovirus salvaje 3.
Pero por otra parte, hay otros desafíos, porque los países estuvieron usando, y muchos de ellos siguen usando, vacunas Sabin. Entonces, aparte de estos logros en cuanto a la erradicación de polio salvaje, hay otros desafíos como son los casos que aparecen sobre todo vinculados a polios derivados de vacuna o bien a Sabin derivados, que creo que es importante marcar. Y vamos a ver algunas precisiones en relación a este punto. Cuando nosotros hablamos de polio, polio es un enterovirus ARN muy lábil, como todos los ARN virus, que tiene mucha capacidad de mutar, y esto ya los conocemos, estos ARN, que son realmente muy desafiantes. Es por eso que mutan en el intestino de vacunados y pueden revertir a formas neurotrópicas. Por eso que en parálisis por virus similar o PB, la coincidencia nucleotídica tiene que ser alrededor de un 99%, hay mutación, como comentamos, y excepcionalmente puede parecer parálisis en 1 a 1.400.000 a 3.400.000 primeras dosis aplicadas y va disminuyendo sucesivamente a lo largo del calendario a medida que uno avanza en el calendario de vacunación. Por supuesto que cuando hay inmunodeficientes, este riesgo aumenta estrepitosamente, llegando a 3.200 a 6.800 veces que este tipo de pacientes tienen más riesgo. Y esto lo hemos visto incluso en nuestro hospital, en el Hospital de Niños, vinculado a la aparición de este tipo de formas en pacientes con inmunodeficiencias. Y por otra parte, lo que es también interesante marcar es las parálisis por Sabin derivado, que es el gran desafío en este momento en el mundo. También, entre esta capacidad de mutar que tiene este virus, aparece esta situación con una coincidencia nucleotídica menor al 99%, debido a múltiples mutaciones que se van dando, empieza a circular en la comunidad y a medida que va circulando y a medida que va pasando el año, incluso uno puede medir de acuerdo a las coincidencias nucleotídicas y al porcentaje de las mismas, la cantidad de tiempo que va circulando. Y esto es un desafío, el Sabin derivado, porque cuando uno mira precisamente qué es lo que pasa en el mundo y en la Argentina, observa el peso que tienen estas formas en nuestros datos. Miren la serie histórica 1984-2019, que es el último dato disponible, los 9 casos que tenemos en el país, 3 de estos casos en inmunodeficientes, que son pacientes con hipogamaglobulinemia. El último, el del 2018, lo tuvimos internado en el hospital. Y no saben ustedes lo que implica el seguimiento de estos pacientes, tanto cuando se internan como cuando en su lugar de origen hay que manejar excretas, son virus que se transmiten por vía oral fecal. Es mucho el esfuerzo que se pone en este tipo de situación. Y por otra parte también, como lo ven también en el gráfico, todo lo que se ve en cuanto a este tipo de formas derivadas de tipo 2, hemos tenido también botulismo del lactante en el 2011, o también pacientes vinculados a gamaglobulinemia. Y acá tenemos el mapa del mundo. Rojo, Pakistán, Afganistán, porque tenemos polio salvaje aún. Y eso que en el año pandémicos ha habido confinamiento, ha habido situaciones en las cuales este tipo de polio salvaje no ha de ninguna forma se ha logrado, hemos logrado frenarlo. Pero el gran tema en este momento en el mundo son los Sabin derivados. Y aquí entra a jugar un punto muy importante, que son las coberturas de vacunación. Estos son datos presentados en el TAG, ahora en julio, en la reunión de OPS, en el cual uno observa claramente a lo largo del tiempo el desafío de las coberturas de vacunación. Para la región ha habido un descenso, llegando para polio 3 en menores de un año al 81% a nivel global. Pero cuando uno mira los rangos de coberturas por países, empieza a preocuparse un poquito más y empieza a ver países en rojo que son realmente un desafío, y entre ellos el nuestro. Por otra parte, lo que es importante en coberturas de vacunación no es solamente ver el dato global país, porque esto es un dato muy general que no marca el riesgo. Lo que importa es ver la homogeneidad
de las coberturas. Cuando yo digo 80%, tiene que ser 80% en cada distrito, departamento, municipio del país. Y esto no sucede así. Y si uno mira América Latina, ve mucho rojo y ve claramente esta falta de homogeneidad con las coberturas de vacunación, que son realmente un desafío y que se siguen incrementando. Y por otra parte, recordemos también, de acuerdo a datos de Latinoamérica, que 4 de cada 10 niños en Latinoamérica viven en áreas con coberturas menores al 80% y que el 28% de los distritos tienen coberturas menores al 88%, lo cual da para el año 2018, y esto se tiene que haber incrementado con la situación que estamos comentando, de más de 7 millones de chicos menores de 5 años que están parcialmente vacunados. Y estos son datos parciales de coberturas de vacunación presentados por la DICEI en una reunión de ministros de salud del COFESA en mayo-junio de este año. Estos datos también ustedes los encuentran en gran parte, no los definitivos totalmente porque están pendientes de publicación, pero sin embargo ya vemos algo que nos preocupa. Y cuando uno mira, por ejemplo, la tercera dosis de OPV/IPV, ¿por qué? Porque estamos comparando 2018, 2019, 2020, uno observa la tendencia decreciente con toda claridad, y lo mismo pasa cuando uno compara primeras dosis con respecto a las primeras dosis de los años previos, lo cual habla que vamos a necesitar trabajar mucho en el recupero de esquemas, claramente. Cuando uno mira, y a modo de resumen, mirando las dosis del sexto mes de quíntuple o pentavalente, la caída entre el 2018 y 2020, dato parcial, va entre el 12 y el 13%, y esto es un dato que independientemente que el dato final sean 2 o 3 puntos más de cobertura, es un desafío para todos trabajar en elevar las coberturas, trabajar en recupero y trabajar mucho con intervalos mínimos de vacunación para que los esquemas se puedan cumplimentar. Este es un trabajo que nosotros hacemos siempre en el Comité Regional de Polio del OPS, donde medimos riesgo. Seguimos teniendo reuniones virtuales. Esta es nuestra última reunión de octubre del 2020, y uno observa el acúmulo de susceptibles. Y hay 2 elementos que son claves y que nosotros miramos siempre de todos los países: la cobertura de vacunación y la vigilancia epidemiológica, porque eso es lo que marca el riesgo. Y si ustedes ven, hay mucho naranja en el círculo de cobertura y hay mucho naranja en el círculo de vigilancia. ¿Qué quiere decir? Que en el primero 17 países no cumplen el objetivo y en el segundo 15. Mientras que cuando uno habla de contención, es decir, cómo los laboratorios han logrado manejar los poliovirus salvajes que quedan remanentes en los países a los fines de investigación, por ejemplo, los datos son muy buenos para Latinoamérica, al igual que cuando uno mira mitigación de riesgo o prepararse para evento y brote. Pero evidentemente hay mucha preocupación, y lo marcó el Comité Regional, para que este estatus libres de polio se pueda seguir manteniendo. Como resultado de nuestro trabajo en el Comité Regional para las Américas, queda claro la clasificación de países en muy alto riesgo, un alto riesgo, intermedio, mediano y bajo riesgo. Argentina estamos en una situación de rango medio, ¿no es cierto? Y sobre todo lo que pesa mucho en esta puntuación son cobertura y vigilancia epidemiológica. Y cuando hablamos, por ejemplo, de indicadores de vigilancia, es muy importante seguir recordando. Estamos en un año pandémico y parece que todo es COVID, pero esto no es tan así, hay que seguir trabajando, notificar todos los casos de parálisis aguda flácida en menores de 15 años, porque la tasa es de un caso cada 100.000 en menores de esta edad, y seguir trabajando con los porcentajes de investigación en las primeras 48 horas, mucha cobertura, como ya les comenté, trabajar en la muestra adecuada que se envía al Malbrán, que esto lo hacemos siempre, y sobre todo en tiempo oportuno, porque necesitamos saber
qué tipo de de virus estamos recolectando y si tenemos algún tipo de escape a este tema de la erradicación y el porcentaje de aislamiento viral. También la notificación semanal, que es muy, muy importante. Yo creo que una de las indicadores más importantes es la tasa de notificación, que Argentina siempre la ha cumplido bastante bien. Es un indicador muy sensible porque es captación. Yo siempre digo que se cumple bien porque donde uno interna a los chicos con parálisis flácida aguda menores de 15, en los centros pediátricos de complejidad, porque son chicos que necesitan terapia. Por eso es que los centros de complejidad estamos acostumbrados a notificar cuando internamos un chiquito con parálisis flácida porque es un chico de terapia. Entonces, este indicador en general siempre se ha mantenido bastante bien porque hay poca unidad notificadora. Por otra parte, recordemos, el objetivo de erradicar implica cumplir cobertura y cumplir vigilancia. Pero tenemos un largo camino y en ese camino está reemplazar la vacuna oral por la inactivada en forma monovalente o combinada. No todos los países del mundo tienen un esquema primario completo con vacuna inactivada de polio. Y esto es un largo camino que tenemos que emprender. Si miramos las Américas, tenemos el número total de países y territorios, hay 21 y quizás ahora un poco más, digamos, no mucho más que 2 o 3, ya con un esquema completo primario con vacuna inactivada de polio. Pero aún quedan muchos países con 1 o con 2 dosis de inactivada de polio y el resto que completan con vacuna bivalente, es decir, con vacuna, digamos, que contiene virus Sabin, lo cual es un desafío realmente a futuro para poder trabajar. Ya la Sociedad Argentina de Pediatría en el año 2011, esto está publicado en Archivos Argentinos de Pediatría, que esta es una revista indexada, que ustedes lo recuerdan muy bien, hicimos un consenso que me tocó coordinar y ahí decimos con toda claridad, año 2011, la importancia de tener un esquema completo con IPV en el calendario nacional. Y al final, en el último párrafo, dice con toda claridad la importancia y la sugerencia de analizar el uso de vacunas combinadas. Y esto es algo muy nuevo, que los que vayan al CONARPE lo van a ver. Terminamos la actualización SAP 2021 sobre las vacunas de calendario que nos preocupan más, y entre ellas polio y coqueluche. Y esto está publicado, ya está en prensa, en Archivos Argentinos de Pediatría, y claramente habla de la importancia, vuelvo a repetir, coberturas, elevar esquemas, pero ya el uso de vacunas combinadas en los calendarios. Ese gap que uno tiene entre primera y tercera dosis no tiene que existir. Frente a un calendario tan desafiante, con tantas vacunas, tenemos que favorecer el trabajo de los vacunadores y usar lo más posible combinaciones en vacunas. Y esto es una sugerencia de la SAP como sugerencia de una sociedad científica. Por otra parte, calendario 2020 se introduce el esquema con 3 dosis, 2, 4 y 6, primeras dosis, se elimina el refuerzo de los 18 meses y tenemos vacuna al ingreso escolar 5 o 6 años. Estamos usando para el esquema entonces, recordemos, se suspende la vacunación con BioPV y ya todos estamos usando en forma muy confortable este esquema, ¿sí? Creo que es importante hablar de esquemas atrasados. Estos son los lineamientos técnicos del Ministerio de Salud del 2020, hasta los 6 años, 11 meses y 29 días, 3 dosis y un refuerzo, más allá de los 7 años, 2 dosis y un refuerzo, y miren los intervalos mínimos, 1 semana, tanto para polio como para pentavalente. Usemos los intervalos mínimos para completar esquemas. Y recordemos que el refuerzo, cuando ya después de la tercera dosis median 6 meses, ya uno puede dar una dosis refuerzo, sobre todo cuando uno los tiene los chiquitos estos antes de los 4 años de edad. Indicaciones especiales, pacientes inmunocomprometidos que viven con VIH, convivientes, que tienen que recibir un esquema completo, y por otra parte pacientes que hubieran recibido tratamientos con inmunosupresores,
Por supuesto, hay que respetar el intervalo entre 6 a 12 meses post-trasplante, por ejemplo, pero es importante tenerlo en cuenta. Vacunas combinadas son muy importantes y este cuadro lo quiero mirar con un cierto detenimiento, porque al calendario es fácil llegar, calendario nacional. ¿Qué pasa si yo quiero usar una vacuna celular en pediatría? Vamos a focalizar en dos aspectos que me parecen importantes. La vacuna del ingreso escolar podemos combinar, pero es una vacuna tetravalente que tiene DPTA celular más IPV. Esa vacuna del ingreso escolar no la puedo usar para la serie primaria de vacunación, porque si ustedes observan muy bien, la vacuna del ingreso escolar, si usan una vacuna combinada de estas características, no tiene hemófilus, por ejemplo, y nosotros necesitamos en la serie primaria cubrir hemófilus. Entonces, cuidado con el tipo de vacuna que uso al ingreso escolar, que no la puede usar para la serie primaria. Clave hemófilus. Recuerden la reemergencia del 2012 al 2015, porque los chicos no tenían las vacunas de hemófilus y sus refuerzos. Y por otra parte, recordemos, 2, 4, 6 meses podemos usar vacunas hexavalentes, vacunas sextuples acelulares que tengan todos los componentes que están descritos. ¿Y cuál es el otro desafío? Yo llego a los 18 meses. Por calendario no tengo que dar una vacuna IPV, pero quiero dar una vacuna combinada celular, que esto pasa. Bueno, puedo usar una vacuna perfectamente sextuple hexavalente sin problema, porque le voy a dar una dosis adicional de IPV de acuerdo al calendario actual. ¿Esto es un problema? No es un problema. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a que puede haber una dosis adicional. Y quiero recordar algo muy cercano a todos nosotros. Hepatitis B, la damos al nacimiento, la damos en la serie primaria y la damos a los 18 meses incluso en vacuna de calendario. Y esto no es una contraindicación. Lo aclaro porque me parece que son los dos puntos más importantes cuando uno quiere indicar una vacuna, digamos, de estas características fuera del calendario nacional. Y ya como para concluir, lograr la erradicación es un largo camino, hay que trabajar mucho, vigilancia y cobertura. Fundamental el uso de vacunas inactivadas. Esto es un logro para Argentina, muy importante en un año pandémico, lo recalco, pero es un logro que tiene que ser para toda América Latina y para el mundo. Hay muchas dificultades con la provisión de estas vacunas. Y por último, estamos entrando en una nueva fase de la erradicación, es un desafío. Yo creo que hay una muy fuerte tarea que tenemos que hacer y que nuestra tarea, que ya muchas de las sociedades científicas nos hemos reunido, hemos tenido encuentros realmente muy importantes con Florencia, con la SABE que nos ha convocado, la SAP, la SADI, un montón donde todos estamos preocupados por las coberturas. Ahora manos a la acción. Yo creo que realmente este es el momento y el gran desafío. Muchas gracias. Gracias, Ángela, por tu presentación. Está claro que hemos recorrido un largo camino con el tema de la polio, pero todavía nos falta, y la única forma de lograr la erradicación definitiva será reforzando los esquemas y con una estricta vigilancia epidemiológica. La próxima disertante, la doctora Analía Urueña, hablará sobre la confianza de las vacunas en tiempo de pandemia, médica especialista en medicina interna de la UBA y en infectología de la Sociedad Argentina de Infectología, directora del Centro de Estudios para la Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles de la Universidad iSalud y miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, staff médico de Helios Salud. Doctora. Muchas gracias. Gracias a la Fundación Vacunar y al Comité Científico por la invitación a disertar en este simposio. Bueno, hoy vamos a hablar de confianza en la vacunación en tiempos de pandemia y un poco la agenda va a ser este escenario de confianza en la región, los factores que afectan la confianza en las vacunas en nuestra región, el impacto de la pandemia en esta situación y comentarles un poco de nuestro proyecto Confiala. Bueno, en relación al escenario de confianza, preguntarnos qué tenemos en común los países de la región y como primer pantallazo decir que nuestra región es una región
que por lo general tiene una muy buena y alta percepción de la importancia de la vacunación para los niños, y esto en general se repite en todos los países de nuestra región. La mayoría de las personas que se las consulta cree fuertemente que las vacunas son seguras y que son efectivas en la mayoría de los casos. Sin embargo, esto no siempre se traduce en alcanzar los indicadores necesarios, y esto ya lo veíamos en tiempos prepandémicos, como en 2019, que no se cumplía con la meta del 95% de cobertura para la mayoría de las vacunas infantiles en la mayoría de los países de la región. Entonces, esto está diciendo que hay un problema y no siempre tiene que ver con la confianza. Sin embargo, en algunos trabajos han mostrado la evolución de esta confianza en los distintos países del mundo en los últimos años, y como vemos en este gráfico que es tan lindo, algunos países, sobre todo de Oriente, podrán ver, Europa, Estados Unidos o Canadá, en los últimos años han mejorado su confianza en la vacunación, y como ven pasan de un rojo intenso en el 2015 o un naranja a un naranja más clarito, o incluso a la gama de los celestes, donde están mostrando que han mejorado su confianza y su valoración de la importancia de la vacunación. Sin embargo, vemos con alguna preocupación como algunos países de la región, y entre ellos Argentina y principalmente Brasil, han pasado de un azul más intenso a un azul más claro o a un celeste, y esto quiere decir que hemos perdido en algunos puntos, como puede ser la seguridad, la importancia o la efectividad, cierta confianza en la vacunación. El fenómeno de la vacilación es complejo. La OMS lo define como la demora en aceptar o rechazar las vacunas recomendadas a pesar de la disponibilidad de las mismas en los servicios de salud. Esta vacilación o indecisión se ha convertido, según la OMS, en una de las amenazas principales de la salud pública, y lo ha puesto como en el top 10 de las amenazas de los últimos años. Y tenemos que entender que es un fenómeno que no es de todo o nada, sino que es en general de un continuo, digamos, esta aceptación o rechazo en la vacunación, donde en un extremo tenemos aquellas personas que aceptan todas las vacunas sin mucho cuestionamiento. En el otro extremo, y por suerte muy poquita cantidad de personas, aquellas que rechazan todo, y en el medio aquellas personas que tienen dudas y que rechazan o aceptan con cierta inseguridad. En estas personas principalmente son en quienes tenemos que esforzarnos en trabajar arduamente, en tratar de captarlas y llevarlas al vacunatorio, al consultorio, a tener una conversación, a explicar, a sacar esas dudas, a evacuarlas, a fundamentar la importancia de la vacunación, sin rechazo hacia esas personas, sin juzgarlas, sin generar ningún tipo de comportamiento de nuestra parte de juzgarlas, sino empatizando y tratando de, obviamente, explicarles la importancia de la vacunación. El SAGE ha clasificado este fenómeno de la vacilación en un modelo que incluye, dicen, las 3C, ¿sí? Que hablan del comportamiento y de los determinantes de estos comportamientos, que tienen que ver, por un lado, la C de confianza, y no solo la confianza en la vacuna en sí mismo, sino en quienes producen la vacuna, como los laboratorios, en quienes las indican, como los profesionales de la salud, en quienes las aplican, como el centro de salud y los vacunadores, y en las autoridades que deciden la inclusión de una vacuna a calendario, por ejemplo. Por otro lado, tenemos la C de la complacencia, que tiene que ver con la percepción del riesgo de las enfermedades prevenibles por vacunas y la importancia de estas. Y por otro lado tenemos la conveniencia, que esto tiene que ver un poco con la disponibilidad y el acceso a las vacunas y a los servicios de salud. Estos fenómenos son complejos, son variantes, muchas veces específicos de un contexto determinado, varía según el momento, muchas veces según el lugar e inclusive según la vacuna de la que estemos conversando. Y entonces, ¿qué factores afectan la confianza en las vacunas en nuestra región?
Este es un estudio súper interesante que ha relevado un poco las barreras a la vacunación en países de Latinoamérica y ha mostrado cuáles son los principales determinantes en nuestros países en este fenómeno de la vacilación, que en general están dados por la falta de conciencia o percepción sobre el riesgo de las enfermedades, el nivel de confianza en el sistema y en los profesionales de la salud, el contexto en los medios de comunicación, ni hablar en este contexto de pandemia, ya lo vamos a ver, la falta de recomendación médica, algo muy preocupante de nuestra parte a revisar, problemas de acceso y, por ejemplo, la suspensión de la vacunación luego de un efecto adverso que tiene un tremendo impacto en la confianza en las vacunaciones. Este es un trabajo que hizo el Instituto Ibope de Brasil, donde relevó un poco cuál es la problemática en los brasileños sobre la confianza en la vacunación y cómo se informaban. Y fíjense en el gráfico de la izquierda las fuentes de información que refirieron los brasileños. Dentro de los principales, ellos mostraron los medios de comunicación masivos como número 1, las redes sociales como número 2 de fuente de información, luego aparecen las conversaciones con amigos o familiares y en cuarto y quinto lugar aparece el Ministerio de Salud y los médicos y el equipo de salud. Es decir, que evidentemente no estamos ocupando un lugar muy relevante como fuente de información en Brasil. Y por otro lado, ¿cuáles fueron las razones para dejar de vacunar a las crianzas, a los niños en Brasil? Ellos pusieron dentro de sus top 3, digamos, la falta de planeamiento o los olvidos, no creer que la vacuna era necesaria, por ejemplo, o la falta de información. Es decir, que acá hay un problema muy importante sobre la información, sobre la percepción del riesgo y saber que 7 de cada 10 brasileños creen información falsa en vacunas, evidentemente es muy grave. En Argentina la situación es un poco diferente. Fíjense en este trabajo que presentó la Fundación Bunge y Bon en 2019. El faltante de vacunas fue la primer causa de no vacunación en nuestro país. Y esto habla obviamente de una barrera de acceso muy importante, pero también tuvimos como algunas causas relevantes la contraindicación médica, o la falsa contraindicación, aquellos que los niños o las niñas se fueron del vacunatorio por una falsa contraindicación como un resfrío o una gastroenteritis. Este es un trabajo que hicimos desde la Universidad de Salud con el Hospital Alemán y la consultora Poliarquía durante 2020 y también era una encuesta de opinión de actitudes y barreras a la vacunación. Nos referíamos a la vacunación de niños y niñas en tiempos prepandémicos y como verán en el gráfico de la izquierda, la inmensa mayoría de los argentinos respondieron que confiaban en las vacunas, tanto en la seguridad, en la eficacia, en los equipos de salud, incluso en las autoridades que definen las vacunas de calendario. Y cuando vemos las barreras a la vacunación en el cuadro de la derecha, acá vemos nuevamente que las barreras de acceso fueron las principales trabas para la vacunación en estas personas, y siendo la número 1 y por lejos la falta de vacuna en el vacunatorio. ¿Y qué agregó la pandemia COVID-19 a este escenario? Bueno, sin duda alguna el descenso de coberturas de vacunación, esto ya lo mostró muy claramente Ángela y lo comentó también Eve, con polio, con VPH, esto pasó con todas las vacunas del calendario, obviamente sobre todo al principio, por temor a salir, a infectarse, a creer que el vacunatorio no era un lugar seguro, las restricciones a la circulación, un montón de factores que incidieron en que las personas pudieran llevar a sus hijos y sus hijas a los vacunatorios. Las coberturas sufrieron un tremendo descenso, inclusive cuando la vacunación fue declarada una actividad esencial durante toda la pandemia y una actividad segura.
Esto también se vio reflejado en la encuesta del 2020 que hizo la misma Fundación Bunge-IBOR en este índice de acceso a las vacunas. Fíjense cómo en esta encuesta hubo casi un 50% de descenso en el índice de acceso del 2020 comparado con el 2019, y esto es un poco la situación que reflejábamos antes y la necesidad de recuperar esquemas y coberturas de esquemas de calendario. Y fíjense en los gráficos de abajo, cómo también lo que vimos en este 2020 en relación al 2019 fue un descenso en el índice de la confianza. Y esto también tiene que ver con la pandemia y con un fenómeno nuevo y claro que apareció en este último año y medio, que es la infodemia. La infodemia no es más que una sobreabundancia de información que puede ser correcta o no, que ocurre durante una pandemia y que por supuesto hace muy difícil encontrar fuentes de información confiables. Uno no sabe qué es verdad, qué no es verdad, qué se origina en una institución científica, quién simplemente postea algo y lo desparrama por las redes. Es decir, que complica mucho la orientación. Y al igual que los patógenos que originan estas pandemias, esta información se disemina de manera muy rápida, se propaga con mucha velocidad y añade mucha complejidad a la respuesta a la emergencia sanitaria, ya que las personas se sienten muchas veces abrumadas por la información, angustiadas, genera mucho estrés e incluso pueden tomar decisiones muy peligrosas. En relación a esta desinformación, en COVID-19 hemos tenido desinformación en relación al origen del virus, a las formas de contagio, a la transmisión, fake news en relación a las curas, a los tratamientos, contenidos obviamente falsos sobre las vacunas, por supuesto, no podía faltar. Y como dijo la OMS, en el 2020 hemos tenido un escenario donde los contenidos antivacunas han aumentado un 60% en relación a lo que veníamos viendo en años anteriores. Es decir, que hemos visto un movimiento antivacunas muy grande en este último año y esto es muy peligroso porque obviamente genera falta de confianza. Y aquí también se han sumado las celebrities y un discurso muy complicado de parte de personajes muy famosos y conocidos e influyentes del mundo del espectáculo, de la música, del deporte, la política que se ha sumado también y ha agravado esta situación. La politización de la pandemia ha afectado también la confianza en la vacunación y fíjense cómo en mitad del año pasado el 80% de los estadounidenses creían que esta aceleración de la aprobación de las vacunas contra el COVID tenía que ver más con una decisión política que una prueba de que las vacunas eran seguras o eficaces. Y al día de hoy, aún con toda la evidencia que tenemos que las vacunas son efectivas, son seguras, vemos cómo todavía tenemos mucha resistencia o vacilación en la vacunación en algunos estados de Estados Unidos, que particularmente se caracterizan por tener una inclinación política específica, ¿no? Por suerte no son todas malas noticias y la confianza ha crecido en nuestro país a medida que la campaña de vacunación avanzó. Y esto es un gráfico muy lindo porque me parece que es muy explícito cómo ha variado esta opinión pública en relación a la intención de vacunarse. Fíjense ustedes, desde julio de 2020 hasta marzo de 2021 se venían llevando a cabo encuestas de opinión en argentinos y preguntando la intención de vacunarse en forma quincenal, y ustedes ven cómo en barras grises y negras esta proporción de personas que no tenían intención o que tenían dudas de vacunarse fue su máxima expresión a fin del 2020 y justo antes de que empezara la campaña de vacunación. Y cómo a medida de que la campaña de vacunación inició y empezamos a tener cada vez más dosis aplicadas,
esta proporción de personas fue claramente disminuyendo, obviamente asociado a los datos de seguridad, a los datos de impacto de la vacunación también. Esto mismo pasó en Brasil muy claramente, como bajaba la intención de vacunarse y aumentaba aquellos que decían que no querían vacunarse en diciembre del 2020 y cómo esta tendencia se invirtió con el inicio de la campaña. ¿Y cuáles son los principales motivos que refieren estas personas que no tienen intención de vacunarse o preocupación por vacunarse? Obviamente las dos principales tienen que ver con preocupación sobre los efectos adversos y por otro lado una falta de percepción de riesgo porque no consideran que si se enferman pueden enfermar gravemente, y esto es un trabajo que relevó en países de bajo y medianos ingresos este estudio en muchos países del mundo. Es algo que se repite. Por lo tanto, creemos que hay algunas claves para informar sobre la vacunación y para poder ganar esta confianza que necesitamos recuperar, y por un lado tiene que ver con esto de los efectos adversos. Los contenidos que informen sobre efectos adversos, ESAVI, tienen que ser bien claros, tienen que ser transparentes, debemos diferenciar claramente y correctamente la causa y la asociación con las vacunas. Creo que esto es algo muy importante para transmitir confianza a la población. Por otro lado, algunas de las cosas que mencionamos habitualmente, no hablar de los mitos que contribuyen a reintroducirlos y consolidarlos, generar mensajes clave y positivos en relación a las vacunas, sobre la seguridad y sobre la efectividad, y evitar estas controversias o falsas equivalencias en estos debates que ponemos en espacios comunes, la evidencia de altísima calidad y las opiniones que no tienen ningún tipo de respaldo solo por generar rating en un programa televisivo. En relación a los antivacunas, no darles voz en los medios tradicionales. Esto, aunque sea en informes que los cuestionen o que los critiquen, lo único que hace es generarles un espacio que les sirve de plataforma para trasladar su mensaje a otra audiencia, así que no darles lugar. Y por último, tener en cuenta que la imagen también comunica, entonces no mostremos a la vacunación como una amenaza, con pinchazos, con niños llorando, con imágenes negativas. En todo caso, mostremos a la enfermedad como una amenaza, que sí lo es, y podemos de esa forma también recuperar esa percepción del riesgo desde las imágenes que parece un poco perdida. Dos palabras les voy a comentar sobre nuestro proyecto Confianza en las Vacunas Latinoamérica. Hemos creado desde el año pasado un grupo de trabajo con referentes de países de la región, junto con la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones, la SABE y la Universidad y Salud, con objetivos comunes, como conocer los desafíos de los países comunes a la región, proponer campañas de comunicación efectivas y de alto impacto, generar evidencia científica relacionada con la confianza en la población y fortalecer sin duda la importancia de la vacunación en todas las etapas de la vida. Hemos hecho campañas de comunicación en la web, estamos haciendo un monitoreo de la confianza en las vacunas en los países de la región y estamos teniendo encuentros virtuales en forma mensual sobre esta temática, así que obviamente invitamos a que nos sigan, a que se sumen a este proyecto, a que conozcan y visiten nuestra página web, a que nos sigan en nuestras redes y a que difundan este mensaje común que tenemos seguramente todos los que estamos en este espacio, de que las vacunas son seguras, son efectivas y salvan vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pasamos ahora a las preguntas que están llegando al foro y hay para todas. Así que, primera pregunta para Florencia, vacunación antimeningocócica en huéspedes especiales. Si se aplica Menveo y Bexsero juntas o separadas con un tiempo interdosis. Bueno, se pueden aplicar juntas, de hecho, si bien no están incluidas en calendario nacional de vacunación para los niños sanos, la vacuna contra meningococo B sí se puede aplicar junto con Menveo, que sí es la que está incluida, así que se pueden dar perfectamente, se pueden coadministrar sin ningún tipo de problema.
Gracias, Analía. Es interesante lo de la confianza en las vacunas. Y acá me preguntan si no considerás que el impacto positivo que está generando la vacunación de COVID-19 no puede contribuir a mejorar la confianza en las vacunas en general. Sí, sin duda me parece que el impacto que tiene la vacunación COVID-19, tanto el buen impacto como el mal impacto que ha tenido, va a repercutir en las vacunas de calendario, no hay duda de eso. Creo que tenemos que trabajar muy fuerte en esto de generar confianza. Creo que esto se ha visto en los últimos años, en las últimas semanas y en los últimos tiempos, esto que mostrábamos aquí con la vacunación en Argentina y en los países de la región. Creo que nosotros no estamos en la misma posición quizás en relación a la confianza que lo que está pasando en Estados Unidos, por suerte, pero no tenemos que perder de vista que es un momento complejo donde cada pequeña cuestión negativa en relación a las vacunas puede tener un impacto muy, muy grande. Entonces, en ese sentido tenemos que trabajar fuertemente en ser transparentes, en comunicar bien, en seguir mostrando el inmenso impacto que está teniendo la vacunación en las hospitalizaciones, en las defunciones, es decir, no dejar de mostrar eso y no dejar de percibir el riesgo que tenemos de enfermar también con esta y con todas las vacunas de calendario, ¿no? Porque siempre decimos lo mismo, pero las vacunas realmente son víctimas de su propio éxito, y esto es una frase repetida, pero es importante volver a decirlo justamente por esto que mostraba también Ángela, ¿no? O sea, no vemos polio, no vemos un montón de otras enfermedades que tenemos controladas, incluso eliminadas, y sin embargo, si dejamos de vacunar, si aumentamos los susceptibles, empezamos a tener ese riesgo de un nuevo brote y de, obviamente, una reintroducción de la enfermedad en nuestra región, con lo cual es algo en lo que tenemos que seguir trabajando con todas las vacunas de calendario y con la vacunación COVID también. Sí, quería simplemente agregar a lo que decía Ana, que estamos en un fenómeno donde está toda la población mundial pendiente del desarrollo de vacunas y hablando de eficacia, de efectividad, de SAVI, y realmente esto, como decían al día, puede repercutir en las otras vacunas, pero además va a hacer que de acá a futuro la gente esté mucho más pendiente, y la tolerancia esto ya también está súper estudiado, la tolerancia a los eventos adversos respecto a las vacunas es mucho menor que para otros medicamentos, digamos que para los medicamentos en sí, porque las vacunas básicamente se dan en personas sanas. Entonces yo creo que vamos a tener una población, incluso post pandemia, mucho más exigente respecto a las vacunas, y esto va a ser una discusión que se va a tener que dar, porque hasta ahora nadie preguntaba de dónde vienen las vacunas, de cuánta eficacia tiene. Incluso podemos decir que tenemos muchas vacunas de calendario con eficacia y efectividad mucho menor que las vacunas contra COVID. Entonces creo que va a ser un desafío bien grande lo que va a ser la población mundial en la pospandemia con el resto de las vacunas. Gracias, Florencia. Eve, acá tengo preguntas de BPH. ¿Hasta qué edad se considera eficaz la vacuna cuadrivalente en varones? La vacuna tetravalente, los estudios que se hicieron de eficacia son hasta los 26 años. Después, o sea, los estudios, como dije, son estudios puente, que comparan la inmunogenicidad y se deduce de allí la eficacia. Por eso muchas veces cuesta aprobarla más allá de los 26 años en varones. Pero bueno, los estudios de eficacia están hechos hasta esa edad. Los otros son estudios puentes de inmunogenicidad. Bien, otra pregunta que llega acá al foro es, por casos hospitalarios de estos días, niñas de 9 años de edad violadas y abusadas con condilomas en región vaginal y anal, si sería indicación vacunar con BPH a pesar de la edad. Una de las indicaciones que nosotros o de recomendaciones que hicimos desde la Sociedad Argentina de Infectología fue justamente vacunar
a entre 9 y 10 años también, sobre todo considerando las abusadas sexualmente, porque se dan en los contextos familiares y hay una reiteración de esos abusos sexuales, con lo cual sería una población objetiva importante a considerar y bueno, considerar después de incorporarla también a calendario. Pero sí lo recomendamos fuertemente desde la Sociedad de Infectología. La vacuna contra el VPH está aprobada a partir de los 9 años en la Argentina sin límite de edad, con lo cual estaríamos bien. ¿Ya? Ángela, la pregunta es, a la hora de decidir estrategias de vacunación con el nuevo esquema de polio, está claro que la vacunación de refuerzo a los 6 años fue para captar a todos aquellos niños y niñas que habiendo nacido antes del 29 de noviembre del 2015 no hubieran sido alcanzados, al que sea por una dosis de VPH, de IPV, perdón. No. La pregunta es por qué, si una vez cumplido ese objetivo, no se podría plantear el refuerzo a los 18 meses, sobre todo viendo que la caída de los esquemas de vacunación es mayor a la edad de ingreso escolar. En realidad, cuando se decidió no poner o anular la dosis de refuerzo de los 18 meses, esto está basado también en estudios de inmunogenicidad que se han hecho, incluso con 2 dosis y con 3 dosis de IPV. Nosotros tenemos una muy buena respuesta y no es necesario tantos estímulos antigénicos con IPV. Incluso en un determinado momento se piensa que a lo mejor con 2 dosis de un esquema primario también podría ser suficiente. Yo creo que una cosa es el calendario como está planteado y otra cosa es captar cuando realmente se necesita en alguna instancia en contacto con el equipo de salud, porque si uno tiene un paciente que viene a los 18 o 20 meses, bueno, uno ahí completa la serie y lo da y aprovecha esa oportunidad para poder vacunar. Entonces no me parece mal el tema de no tener la vacuna de los 18 meses, sobre todo porque se tiende, dada la situación de erradicación, a ir simplificando los calendarios para polio. Habida cuenta también que hay datos muy buenos de inmunogenicidad. Eso por un lado. Y me gustaría también, cambiando un poco el foco, un poco completar, quiero en cierta forma comentarles una experiencia que nosotros tuvimos en una publicación que hicimos este año en la revista Vaccine, en el cual vimos qué pasaba con la escala de reticencia a las vacunas de la OMS y la trabajamos para esa escala de reticencia, esa encuesta, hacerla en nuestro país. Y la chequeamos en la Ciudad de Buenos Aires, en nuestro hospital. Y independientemente que pudimos validar la escala de la OMS de reticencia para Argentina, o por lo menos para algunas poblaciones, estamos ahora trabajando más global, quiero enfatizar una cosa que me parece muy interesante, uniendo un poco a lo que se comentaba antes. La vacuna que tuvo mayor reticencia para nuestros datos en adolescencia fue VPH. Y la vacuna que tuvo más reticencia en los chicos más chiquitos fue la vacuna influenza. Es interesante. Y también, en otro estudio que también la publicamos en el mismo journal, para pediatría en Argentina, la voz del pediatra sigue siendo muy, muy importante a la hora de la aceptabilidad de las vacunas. Eso, la difusión en los medios, son las dos cosas que en ese estudio dieron como significativas. Un poco sumándome a los comentarios que me parece interesante compartirlos, ¿no? Gracias, Ángela. Pregunta doctora Vázquez, ¿hasta qué edad creerías que debíamos recomendar la vacunación de HPV en el adulto con diagnóstico de enfermedad autoinmune? A ver, por ahora la evidencia es hasta los 26 años, la evidencia de los trabajos de inmunogenicidad. Hay que ver si aparecen más trabajos que nos estén indicando inmunogenicidad y eficacia hasta los 45 años. Mientras tanto no haya
trabajos que nos estén indicando, por ahora sería una buena oportunidad para irle incorporando incluso al calendario, que eso también se evaluó, hasta los 26 años, porque todavía no hay evidencias a mayor edad. Hay trabajos en mujeres a los 35 de edad media, pero no son concluyentes, con lo cual sería muy aventurado hacer una fuerte recomendación en general para esa edad, ¿no? Ahí, perdón, si puedo agregar que es muy distinto lo que es la recomendación como de salud pública de incorporación al calendario de lo que es la indicación individual, que ahí hay que ver en cada caso, porque en sí no hay un límite para la vacuna de VPH, pero sabemos que la efectividad de la misma va disminuyendo acorde va pasando el tiempo, con lo cual me parece que como estrategia de salud pública es una cosa y como indicación individual otra, ¿no? Sí, y si uno tuviera que hacer una indicación individual hasta los 45 años, si tuviera que hacer una indicación a nivel individual. Pero habría que evaluar muchas cosas, o sea, los inmunosupresores que tiene y una cosa, advertirle muy bien al paciente que la respuesta a la vacuna no es igual acorde a la edad, no es lo mismo, y eso lo tiene que tener claro, porque son vacunas que fuera de calendario son vacunas que tienen un costo y está bien, el riesgo de enfermedad también es importante, pero el beneficio disminuye. Entonces, hablándolo clarito con el paciente no hay problema, fuera obviamente de lo que es salud pública, ¿sí? Bueno, Florencia, acá la pregunta es si todas las vacunas contra meningococo cuatrivalentes son intercambiables. Una pregunta fácil. Bueno, a ver, en realidad tuvimos una situación de faltante de una de las vacunas cuadrivalentes. Yo les conté antes que la vacuna Menactra se puede usar desde los 9 meses de vida, con lo cual ahora que tenemos Niemann-Rich, tenemos opción de tener otra vacuna para los lactantes pequeños, que son los que están en mayor riesgo, pero la realidad es que la recomendación y lo que dicen los lineamientos del Ministerio de Salud es que hay que continuar con el mismo, digamos, esquema que se inició. Es decir, que no son intercambiables las vacunas. Para el caso de los adolescentes, uno, digamos, donde ya el objetivo también de la vacunación es otro, uno podría usar otra vacuna, pero lo que tenemos que, digamos, dejar en claro es que en la medida de lo posible, y, digamos, salvo situaciones muy extremas donde uno, digamos, muy individuales y muy extremas, el mensaje clave es que se inicia y se continúa con la misma vacuna que es la que está indicada por calendario. Gracias. Bueno, doctora Eve Vázquez, si la vacuna contra VPH tiene algún rol en el manejo de la papilomatosis laringea recurrente. Sí, a ver, no, es muy difícil juntar evidencia en una enfermedad que no es tan frecuente, ¿no es cierto? Que es poco frecuente. De todas maneras, nosotros junto con los otorrinos estamos haciendo un trabajo de recurrencias. Hay otorrinos, hay grupos de otorrinos que la utilizan como tratamiento de ayuda, como tratamiento adyuvante. O sea, pero todavía se está juntando evidencias. Los trabajos muchas veces son controvertidos con poca N, con lo cual los otorrinos en la Argentina incluso lo utilizan, pero todavía no tenemos la evidencia de una N importante como para decir si esto sirve. Y eso sí, uno se lo explica también a los pacientes, que es algo más que ayuda al tratamiento para evitar tantas cirugías. Sí, incluso, Eve, tuvimos en el hospital 2 casos de chiquitos escolares, y uno de 7 años, otro de menor edad, que lo presentamos al comité de ética del hospital,
se aceptó la vacunación, porque estaba en ese momento fuera de rango, esto estoy hablando hace unos 3 años, y por otra parte se aceptó, y bueno, siempre también dejando claro con el médico tratante, con la familia, lo que uno puede esperar, ¿no es cierto? Claro. No es algo mágico. Esto es importante también porque es una forma de proteger a la vacuna, porque si no se le atribuye un efecto que ni siquiera, como muy bien comentaste, tenemos una casuística y una experiencia para poder cerrar el concepto. Pero nos ha pasado concretamente en el hospital de tener pacientes en los cuales hemos adoptado esta posibilidad y la hemos concretado. Sí. Nosotros tenemos experiencia con papilomatosis en adolescentes, ¿no? En la población adolescente adulta. Y bueno, pero qué sé yo, decir de que por ahí es muy difícil, decir de que por ahí al año tuvieron menos recurrencias, me parece de que es aventurarse mucho, ¿no? Sí. Pero bueno, se utiliza. Es un aporte más, es una patología que la verdad que da mucha morbilidad, con lo cual uno le explica bien al paciente y se utiliza, pero todavía no hay evidencia suficiente. Sí. Incluso con la edad, nosotros encima peor porque eran chicos más chiquitos. Claro, ustedes eran chicos más chicos. Bien, otra pregunta que aparece acá, considerando que la vacunación VPH es costosa en términos de salud pública y además, como bien mencionaron, ha habido caídas bruscas de las coberturas vacunales. Preguntan si hay datos con esquemas de una sola dosis. Sí, no, pero no datos. Hay trabajos que se han iniciado con una sola dosis, hechos también con la vacuna bivalente en Costa Rica, y hay trabajos hechos con la tetravalente también, en población joven siempre. Todavía no son concluyentes como para decir vamos a utilizar una dosis y solucionamos el problema. Hay algunos que tienen un seguimiento a 2 años, otros un seguimiento a 3 años, pero todavía no es como para entusiasmarse. Bien, y para ir finalizando, pregunta si se puede dar la vacuna de VPH en embarazo. No es una vacuna que por el laboratorio productor esté recomendada, ninguna de las vacunas de VPH esté recomendada durante el embarazo, pero tampoco habría inconvenientes porque es una vacuna recombinante que no es viva, con lo cual no habría inconvenientes teóricos en el embarazo. Incluso hay estudios hechos en la embarazada, ya están apareciendo, ya en el 2019-2018 había trabajos en embarazadas en donde no había efectos teratogénicos durante el embarazo, pero todavía el laboratorio productor en su prospecto, los laboratorios productores no la indican, pero no habría inconvenientes si por una mujer recibe la vacuna y luego se entera que está embarazada. Ese es el mensaje. Muy bien, y finalmente, si tiene sentido vacunar a mujeres mayores de 40 años que ya han tenido VPH. Bueno, me voy a dejar, sí, voy a sacarme el barbijo, les quiero decir que me voy a sacar el barbijo. Es una vacunación. Parece. Sí. ¿Cómo era? 40 años, Fernando. Si tiene sentido vacunar a mujeres mayores de 40 años que ya han tenido VPH. No, sí, bueno, yo no quiero, si ustedes ven allí, en las diapositivas que presenté, bueno, si tienen nuevas parejas sexuales, tienen mayor riesgo de adquirir el VPH, o sea que eso también sería una indicación, o las trabajadoras sexuales también es otra indicación. Hay que evaluarlo en el contexto. Y si la mujer tiene recursos como para vacunar, si se quiere vacunar, bueno, se puede. No es lo mismo que venga una señora, como ha pasado en el consultorio, un señor de 70 años a quererse vacunar contra el VPH.
yo entiendo, pero lo comprendo, pero le estoy faltando a la verdad si le digo de que la vacuna por ahí es muy inmunogénica a esa edad. Pero a los 40 años y en el contexto, si realmente tiene factores de riesgo o si tiene alguna conducta que lo justifique, lo puede hacer y en conversación como el médico. Viste que en Estados Unidos te dicen que lo decida el médico. Ellos no sé, que lo decida el médico, ¿viste? Como que todo lo decide el médico. Me decís, ¿y qué me dijiste? Lo indicaste y después lo indica el médico. Pero bueno, puede y algunas deberían, porque tienen más riesgo que otras. Bueno, de esta manera finalizamos esta tercera jornada de este simposio de la Fundación Vacunar. Les quiero agradecer personalmente y en nombre de la Fundación Vacunar a todos ustedes y a los 1.200 inscriptos que hay también por su participación, a quienes invitamos mañana a una nueva jornada. Muchas gracias a todos y buenas noches. La pandemia demostró que las enfermedades no respetan fronteras. Todos somos vulnerables. Es importante que ante la situación de aislamiento no se descuide la vacunación. Si dejamos de protegernos, aumenta el riesgo de que aparezcan otras enfermedades para las cuales ya contamos con vacunas. Asegúrate que vos y tu familia tengan las vacunas al día. Consulta con tu médico. La vacunación es esencial. Las vacunas protegen. El episodio fue muy rápido, es muy rápido. Cómo se desarrolla la meningococcemia, ¿no? Con esta fiebre altísima que tuvo de noche, petequias. Se la medicaba y la fiebre seguía sostenida y no bajaba. Y de ahí directo a una unidad de terapia intensiva. Enseguida su pediatra me dijo esto es una meningitis y de un momento para otro las necrotizaciones de sus extremidades fueron enseguida. Así que bueno, en cuanto la pudimos trasladar a un centro de mayor complejidad, ahí hicieron las amputaciones de sus miembros ya necrotizados. La meningococcemia, a ver, yo te hablo como mamá, ¿no? No como médica, pero bueno, es así, se desata y no te da tiempo a nada. Yo me maquillo como para empoderarme y bueno, es como para empoderar a la otra persona maquillándose o enseñándose a maquillar. Seqirus forma parte del grupo CSL, una compañía global de productos pioneros en el desarrollo de vacunas antigripales. En Seqirus somos expertos en combatir la gripe y contamos con un amplio portfolio de vacunas antigripales, Afluriaquad y Agripal S1, ambas vacunas aprobadas en Argentina para su aplicación a partir de los 6 meses de edad.
En Seqirus estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar la protección contra la influenza. Te invitamos a que nos acompañes. Ganarle a la gripe está en manos de todos. Juntos podemos prevenirla.